Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que un matrimonio empieza a agrietarse, y lo más peligroso es que no suele comenzar con un escándalo, sino con algo que parece pequeño. El marido deja de honrar el pacto y empieza a tratarlo como si fuera algo común, como si el sí que un día pronunció delante de Dios y de la vida fuera solo una frase bonita del pasado, y ahí aparece la primera brecha que Dios expone, porque para Dios el matrimonio no es un accesorio, no es un contrato que se usa mientras conviene, es un pacto, y un pacto se cuida incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando hay cansancio, incluso cuando la rutina aprieta. Honrar no es solo no fallar en lo grande, honrar es elegir con intención lo pequeño, es hablar con respeto cuando sería más fácil responder con sarcasmo, es proteger el corazón de la esposa cuando sería más cómodo ignorarlo, es recordar que ella no es tu rival ni tu empleada emocional, es tu compañera de pacto. Y por eso la primera brecha muchas veces se abre cuando el marido empieza a vivir como si su esposa estuviera garantizada, como si su presencia fuera automática, como si el amor que ella da tuviera que seguir fluyendo aunque él deje de sembrar, y en ese punto algo se enfría. Ya no se escucha igual, ya no se pregunta ¿cómo estás de verdad? Ya no se agradece, ya no se reconoce el esfuerzo, y la casa puede seguir funcionando por fuera, pero por dentro empieza a fallar el sistema. La brecha también aparece cuando el marido se acostumbra a la idea de que cumplir es suficiente. Pagar cuentas, trabajar, llegar a casa, estar físicamente, y creer que eso ya es amar, pero el pacto matrimonial no se mantiene solo con presencia corporal, se mantiene con presencia del alma, con cuidado, con atención, con respeto, con verdad, porque la honra no es un sentimiento, es una postura diaria, y cuando esa postura se pierde, el corazón de la esposa lo nota antes de que la mente del marido lo acepte, ella lo percibe en el tono, en la mirada, en la falta de interés, en la forma en que él ya no la defiende, ya no la elige, ya no la prioriza. Y aquí es donde duele, porque muchos hombres no se levantan un día diciendo voy a destruir mi matrimonio, pero si se levantan diciendo hoy no tengo paciencia, hoy no quiero hablar, hoy que se encargue ella, y día tras día esa repetición construye un lenguaje invisible que le comunica a la esposa, no eres tan importante. Y cuando ella recibe ese mensaje muchas veces, se vuelve más sensible, más cansada, más triste o más reactiva, no porque quiera complicar la vida, sino porque el corazón humano no fue creado para ser tratado como algo común, menos aún en un pacto que prometía protección y amor. La Biblia enseña que las palabras tienen peso, y el trato tiene consecuencias. Por eso Dios presta atención a la manera en que un hombre trata a su esposa, no solo a lo que dice en público, sino a lo que hace en privado, cómo habla cuando nadie lo ve, cómo reacciona cuando se le corrige, cómo maneja su ego cuando se siente frustrado. Porque la honra se prueba en la intimidad del día a día, en lo cotidiano, cuando hay desacuerdo, cuando hay cansancio, cuando hay tentación de desconectarse, cuando hay oportunidades de ser egoísta, y ahí es donde se abre la brecha, cuando el marido empieza a escoger su comodidad por encima de su responsabilidad espiritual. Tratar el pacto como algo común también ocurre cuando el marido empieza a coquetear con límites peligrosos, tal vez no con una infidelidad abierta, pero sí con esa puerta medio abierta, conversaciones que no debería tener, comparaciones que no debería alimentar, fantasías que no debería permitir, y se convence de que no pasa nada, porque aún no cruzó una línea visible, pero el corazón ya empezó a dividirse, ya empezó a negociar, y cuando el pacto se negocia en secreto, la honra se pierde. Aunque el anillo siga en el dedo, porque el anillo no es magia, es símbolo, lo real es la lealtad del corazón. A veces esa brecha se nota en frases que parecen inocentes pero llevan veneno. Tú siempre exageras, estás loca, no sé para qué hablo contigo, no sirves para nada, o incluso el silencio como castigo, ese silencio que no busca paz sino control, porque el respeto no solo se rompe con gritos, también se rompe con desprecio, con indiferencia, con la costumbre de minimizar la voz de la esposa, y cuando eso se instala, el pacto empieza a sentirse pesado, no porque el matrimonio sea malo, sino porque se está viviendo sin honra, como si fuera una obligación y no una alianza. Y cuando un hombre deja de honrar, también deja de liderar correctamente, porque el liderazgo en la Biblia no es mandar, es servir con firmeza, es proteger, es asumir responsabilidad, es dar el ejemplo. Y si el marido se vuelve un hombre que solo exige pero no se entrega, que solo critica pero no construye, que solo pide respeto pero no respeta,
Entonces la brecha se ensancha, y aunque la esposa intente sostener la relación con amor, tarde o temprano aparece el desgaste, porque el amor sin reciprocidad se cansa, y la paciencia sin cambio se agota. Dios expone esa primera brecha porque Dios no trabaja con apariencias, trabaja con verdad, y si algo se está volviendo común dentro de un pacto sagrado, Dios no lo deja pasar como si fuera normal, porque no es normal que un hombre trate como común a la mujer que un día prometió cuidar, no es normal que el orgullo se siente en la mesa donde debería estar la humildad. No es normal que la rutina mate la ternura y que la costumbre justifique la falta de respeto, y cuando esa brecha existe, aunque el marido la niegue, el cielo la registra, porque Dios ve lo que está detrás del comportamiento, ve la falta de gratitud, ve el ego creciendo, ve el corazón endureciéndose. Por eso esta parte no es para condenar, es para despertar, porque si un hombre se da cuenta a tiempo, puede cerrar esa brecha antes de que se convierta en abismo, puede volver a lo esencial, volver a mirar a su esposa como un tesoro y no como un trámite, volver a tratar el pacto como sagrado y no como rutina, volver a pedir perdón cuando se equivoca, volver a escuchar sin defenderse, volver a hablar con respeto aunque esté molesto, porque la honra no se siente, se decide, y cuando un marido decide honrar, incluso el ambiente de la casa cambia, la esposa respira diferente, el hogar recupera dignidad y el pacto vuelve a tener peso. La pregunta que queda flotando, sin gritos pero con fuerza, es sencilla. En tu día a día, en tu tono, en tus prioridades, en tus límites, ¿estás tratando el matrimonio como pacto o como algo común? Cuando Dios decide interrumpir un camino, rara vez lo hace con un trueno visible o con una voz que todos escuchan. La mayoría de las veces lo hace de un modo más incómodo y a la vez más misericordioso. Empieza a quitar esa sensación de normalidad que antes tapaba el error, y entonces el hombre que venía tratando el pacto como algo común comienza a notar señales. No porque Dios quiera humillarlo, sino porque no quiere dejarlo seguir avanzando hacia un daño mayor, y ahí aparece el tema de hoy. Esas señales de la interrupción de Dios que muchos confunden con mala suerte, con estrés o con simple presión del día a día, cuando en realidad pueden ser un llamado urgente a detenerse y revisar el corazón. Una de las señales más claras es cuando ciertas puertas se cierran de manera insistente, cosas que antes salían fáciles empiezan a trabarse, planes que parecían seguros pierden fuerza, oportunidades se caen sin explicación, y el punto no es pensar que toda dificultad viene de Dios, pero sí entender que Dios puede usar lo externo para hablarle a lo interno, porque a veces el hombre no escucha consejos, no escucha a su esposa, no escucha a su conciencia, y entonces la vida misma se vuelve un freno, como si el camino se estrechara, como si el margen de maniobra se hiciera pequeño, y eso incomoda porque obliga a mirar lo que uno venía evitando. Otra señal fuerte es la inquietud constante, esa intranquilidad que no se resuelve con descanso. El cuerpo duerme pero la mente sigue corriendo, el día avanza pero por dentro hay un ruido, como si algo no encajara. Y lo curioso es que por fuera puede parecer que todo está bien, trabajo, rutina, conversaciones normales, pero por dentro hay una presión suave que no se va, y muchas veces esa inquietud es el alma diciendo, esto no está alineado, es la conciencia despertando, es el espíritu de Dios empujando a la verdad, porque cuando alguien vive doble, aunque sea en pequeñas cosas, el corazón pierde estabilidad y el hombre empieza a vivir acelerado, defensivo, impaciente, como si necesitara controlar todo para no sentir lo que realmente está pasando. Y junto con la inquietud llega otra señal todavía más reveladora, la pérdida de la paz que antes tapaba el error, porque hay personas que se acostumbran a vivir con un nivel de desconexión emocional y espiritual tan grande que creen que eso es paz, pero en realidad era anestesia, era distracción, era rutina, era orgullo funcionando como escudo, y cuando Dios interrumpe, Él no solo señala el pecado, también retira la cobertura falsa que hacía que el error pareciera pequeño. Entonces lo que antes se justificaba ahora pesa, lo que antes se minimizaba ahora duele, lo que antes se escondía ahora se siente peligroso, y esa pérdida de paz no es castigo en su raíz, es una alarma para salvar lo que aún se puede salvar. A veces esa falta de paz se manifiesta en discusiones que se repiten, como si los mismos temas volvieran una y otra vez, y el hombre se pregunta por qué ella insiste, por qué ella no se calla, por qué nada es suficiente, pero quizás no se trata de que ella quiera pelear, sino de que el problema no se ha tratado en la raíz, y cuando Dios interrumpe, Él no permite que se barra todo debajo de la alfombra,
porque lo que se esconde crece, lo que se ignora se fortalece, y lo que no se confiesa termina controlando. Entonces Dios permite que ciertas conversaciones se hagan inevitables, que ciertos silencios se vuelvan insoportables, que la tensión saque a la luz lo que estaba sucio en el fondo. También se nota en cómo el hombre empieza a perder gusto por cosas que antes lo entretenían, como si de repente la distracción no alcanzara, el chiste ya no distrae, la pantalla ya no calma, salir con amigos ya no llena, incluso los placeres rápidos dejan un vacío más fuerte, y eso es una señal delicada. Cuando el alma deja de ser fácilmente entretenida, es porque está pidiendo verdad, y ahí muchos cometen el error de buscar algo más intenso para tapar la incomodidad, más control, más escape, más secretos, más justificativos, cuando lo que realmente necesitan es detenerse y decir, Señor, ¿qué me estás mostrando? Porque la interrupción de Dios no es un juego emocional, es una oportunidad de cambio. Y sí, hay un tipo de interrupción que se siente como pérdida de control, como si lo que el hombre tenía ordenado se desordenara, como si las piezas se movieran sin permiso, y eso golpea el orgullo, porque el orgullo ama tener todo bajo control, ama tener una versión pulida de sí mismo, ama ganar discusiones, ama quedar bien, pero cuando Dios interrumpe, lo hace porque el orgullo estaba gobernando una zona que solo la verdad puede gobernar, y entonces el hombre empieza a sentir resistencia al orar, resistencia al pedir perdón, resistencia al escuchar, como si algo dentro dijera no cedas, no te humilles, no reconozcas nada, y esa resistencia también es una señal, porque cuando cuesta tanto hacer lo correcto, es porque hay una lucha real ocurriendo en el corazón. Hay otra señal silenciosa, la sensación de estar siendo observado por la vida, como si todo te recordara el tema que estás evitando, escuchas una frase y te pega, ves una historia y te confronta, alguien menciona matrimonio y te incomoda, una predicación, un consejo, incluso un versículo aparece repetido, y no es superstición, es que cuando Dios quiere rescatar, Él insiste, porque el amor de Dios no es pasivo, su amor persigue, y cuando persigue no es para destruirte, es para sacarte de él. Autoengaño, para evitar que dañes a tu esposa, a tus hijos, a ti mismo, porque el pecado nunca se queda en una esquina, siempre se desborda. Si estas señales están presentes, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué? Porque cuando Dios cierra una puerta puede estar evitando que cruces una línea, cuando quita la paz puede estar exponiendo una mentira, cuando permite inquietud puede estar despertando una conciencia que estaba dormida, y aunque al principio se siente pesado, en realidad es una misericordia, porque peor sería seguir con paz falsa, peor sería seguir dañando sin sentir nada, peor sería llegar al final y descubrir que lo perdiste todo por no detenerte a tiempo. Y aquí hay algo práctico y simple. Si notas puertas cerradas, inquietud constante y una paz que se fue, no corras a culpar a tu esposa, no corras a culpar al trabajo, no corras a culpar a la suerte, primero a silencio por dentro, reconoce que tal vez Dios te está llamando a revisar tu honra, tu verdad, tus límites, porque Dios no interrumpe por capricho, interrumpe porque todavía hay esperanza, porque todavía hay algo que se puede restaurar si el corazón deja de justificarse y empieza a rendirse. Llega un punto en el que la interrupción de Dios deja de ser solo señales y se convierte en algo imposible de ignorar, porque cuando el corazón insiste en no escuchar, la vida empieza a hablar más alto, y ahí aparece el enfrentamiento inevitable, ese momento en el que Dios saca a la luz decisiones ocultas, acelera consecuencias y pone al hombre frente a una elección que ya no puede postergar, no porque Dios disfrute del conflicto, sino porque ama demasiado como para permitir que el autoengaño siga gobernando, y aunque suene duro, muchas restauraciones empiezan con una sacudida, con una revelación, con un hasta aquí, porque la verdad es el primer ladrillo de cualquier reconstrucción. Dios saca a la luz lo oculto de maneras que a veces parecen coincidencias, pero llegan con precisión, un mensaje que se descubre, una conversación que se cruza, una historia que se cuenta sola, una mentira que se contradice, un comportamiento que se repite y ya no se puede explicar, y el hombre siente que lo están acorralando, cuando en realidad es la gracia empujándolo hacia la honestidad, porque lo oculto no es solo lo que se hace, también es lo que se piensa, lo que se justifica, lo que se alimenta en secreto, esas decisiones internas donde uno se convence de que se lo merece, de que no es tan grave, de que nadie lo entendería, y Dios toca justo ahí, no para exhibir por exhibir, sino para quebrar la cadena de la doble vida,
porque un pacto no soporta sombras, el pacto necesita luz. Y cuando Dios decide acelerar consecuencias, lo que antes parecía bajo control empieza a descontrolarse, el margen para mentir se reduce, las excusas duran menos, las personas dejan de creer tan fácil, y lo que el orgullo sostenía con apariencia se cae con rapidez. Es como si la vida dejara de darte tiempo para acomodar el relato, y eso duele, porque el orgullo ama negociar, ama comprar tiempo, ama prometer cambios sin cambiar, ama decir después hablamos, mañana lo arreglo, cuando esté más tranquilo. Pero Dios acelera porque entiende algo que nosotros negamos. El después es el lugar donde mueren los matrimonios, porque el daño no espera a que te sientas listo, el corazón de la esposa no se congela hasta que te convenga madurar, y por eso, cuando el cielo interrumpe, muchas veces lo hace reduciendo el espacio de escape. En ese enfrentamiento inevitable también se revela algo más profundo. No es solo el pecado lo que se expone, es la postura del corazón, porque hay hombres que, al ser confrontados, se concentran en defender su imagen, en demostrar que no son tan malos, en señalar errores de la esposa para equilibrar la balanza, en usar frases como «tú también», «si tú no fueras así yo no haría esto». Y ese tipo de defensa es una trampa, porque convierte el arrepentimiento en debate, y cuando el arrepentimiento se vuelve debate, la restauración se vuelve casi imposible, no porque Dios no pueda, sino porque el hombre sigue adorando su orgullo. Dios, en ese momento, obliga a elegir, y no es una elección teórica, es una elección que se siente en el cuerpo, en las decisiones, en la forma de responder, orgullo o arrepentimiento, y el orgullo no siempre se ve como arrogancia, a veces se ve como frialdad, como silencio, como no voy a hablar de eso, como yo soy así, como si no le gusta que se vaya, como no me van a controlar. Y el problema del orgullo es que nunca se arrepiente de verdad, solo se arrepiente de las consecuencias. El orgullo no llora por haber herido, llora por haber sido descubierto, no se duele por el daño, se duele por el costo, y por eso Dios lo confronta, porque el orgullo es un ladrón que roba la ternura, roba la empatía, roba la humildad, roba la capacidad de reparar. En cambio, el arrepentimiento se nota distinto. El arrepentimiento no necesita adornos, puede decir sí, hice mal, puede reconocer sin justificar, puede mirar a la esposa y aceptar su dolor sin convertirlo en ataque, puede escuchar sin interrumpir, puede asumir responsabilidad sin exigir premio inmediato. Porque el arrepentimiento verdadero no busca que la otra persona deje de sentirse mal rápido, busca sanar lo que se rompió aunque tome tiempo, y ahí está la diferencia. El orgullo quiere pasar páginas sin leerla, el arrepentimiento quiere entender para no repetir, el orgullo quiere volver a la comodidad, el arrepentimiento quiere volver a la verdad. Y en ese enfrentamiento, muchas veces Dios permite que el hombre se vea a sí mismo con claridad, como si un espejo se pusiera delante de su carácter, y él se da cuenta de cosas que antes llamaba personalidad. Su ironía que humilla, su control disfrazado de liderazgo, su mentira pequeña que se volvió hábito, su coqueteo con el límite, su manipulación emocional, su costumbre de culpar a otros por su falta de dominio propio, y eso es doloroso, porque nadie quiere verse feo por dentro, pero es necesario, porque lo que no se reconoce no se transforma, y Dios no está interesado en un matrimonio que solo se mantenga por apariencia, Él quiere un matrimonio que crezca en santidad, en respeto, en seguridad. A veces el enfrentamiento inevitable se siente como una conversación final, como un ya no puedo más de parte de la esposa, como un límite que se planta, como una distancia que aparece, y el hombre puede reaccionar con enojo o con humildad, puede decir me están traicionando o puede decir me están despertando, puede aumentar el control o puede rendirse. Y esa decisión es crucial, porque cuando Dios acelera consecuencias, el tiempo de jugar se acaba, ya no se trata de prometer flores el domingo y volver al desprecio el lunes, ya no se trata de pedir perdón como estrategia, ya no se trata de arreglar la imagen frente a otros, se trata de elegir qué tipo de hombre vas a ser cuando nadie aplauda tu cambio. Y aquí hay una verdad que casi nadie quiere escuchar pero salva vidas. Dios no solo expone lo que el hombre ocultó, también expone lo que el hombre se volvió, porque el pecado repetido no solo hace algo, te hace alguien, te convierte en una versión endurecida, y Dios interrumpe para rescatar tu identidad, para que no termines siendo un hombre que destruye lo que ama y luego se justifica, para que no seas esclavo de tu impulso, de tu deseo, de tu ego, porque la libertad no es hacer lo que quieres,
La libertad es poder elegir lo correcto incluso cuando lo incorrecto te seduce. Entonces el enfrentamiento inevitable no es el final, es la puerta a una decisión real, y aunque el orgullo grite defiéndete, el Espíritu de Dios susurra ríndete, porque la rendición no te hace menos hombre, te hace un hombre verdadero, y la pregunta que queda ardiendo en el aire es esta: cuando la verdad salga completamente a la luz, ¿vas a pelear por tu imagen o vas a pelear por tu transformación? Cuando Dios interrumpe no lo hace para destruir por deporte, lo hace para restaurar, porque su propósito no es dejarte sin aire, es devolverte el aliento correcto, y después del enfrentamiento inevitable llega el momento más decisivo, el camino de regreso, que no se construye con promesas emocionadas ni con discursos bonitos, sino con verdad, con límites, con responsabilidad y con actos diarios de honra hacia la esposa, porque un pacto no se recompone solo con lágrimas, se recompone con una vida distinta, y aquí muchos se confunden, creen que si ya se sintieron mal entonces ya cambiaron, pero sentirse mal es apenas el inicio. El cambio real empieza cuando el hombre deja de proteger su ego y comienza a proteger el matrimonio. El primer paso es reconocer el pecado con nombre y sin maquillaje. No me equivoqué un poco, no quizás exageraron, no tú también me provocaste, sino un reconocimiento claro, porque la sanidad odia la niebla, y la esposa necesita escuchar una verdad limpia para que su corazón vuelva a sentir suelo. Cuando el hombre reconoce, deja de manipular la realidad, deja de jugar con los detalles, deja de negociar la gravedad, y aunque eso lo exponga, también lo libera, porque la mentira te obliga a actuar, pero la verdad te permite vivir, y Dios trabaja con lo que se confiesa, no con lo que se disimula. Luego viene algo que muchas restauraciones evitan y por eso fracasan: cortar la falta de respeto, y aquí no hablamos solo de ser más cariñoso, hablamos de poner tijeras donde antes se ponían excusas, porque si hubo mentiras, se cortan las mentiras con transparencia, si hubo infidelidad o puertas abiertas a ella, se cortan esas puertas con decisiones firmes, si hubo manipulación, se corta la manipulación con comunicación directa, y esto duele porque el pecado siempre exige espacio para seguir respirando. Pero si quieres restauración tienes que asfixiar lo que destruye, no acariciarlo, no justificarlo, no dejarlo por si acaso, porque el por si acaso es el nido donde vuelve a crecer lo que te rompió. La mentira se corta con verdad verificable, no con confía en mí, porque después de una traición la confianza no se ordena, se reconstruye, y la reconstrucción requiere evidencia, requiere coherencia, requiere que tus palabras y tus hábitos se vuelvan predecibles en el buen sentido, horarios claros, conversaciones abiertas, decisiones transparentes, no como vigilancia humillante, sino como medicina necesaria, porque el corazón herido no se calma con presión, se calma con consistencia, y Dios no te pide perfección instantánea, te pide un camino real donde cada día tu esposa pueda decir: hoy fue un poco más seguro que ayer. Si hubo infidelidad, emocional o física, la restauración exige corte total, no mensajes para cerrar bien, no amistades ambiguas, no contacto escondido, no redes sociales como territorio sin límites, porque no se puede sanar una herida mientras sigues tocando el cuchillo, y aquí el hombre tiene que ser más radical con su propia debilidad que con la sospecha de su esposa. Tiene que elegir la santidad por encima de la imagen de yo controlo, porque la tentación no se vence con orgullo, se vence con límites, y los límites no son una cárcel, son una cerca que protege lo valioso. Si hubo manipulación, sarcasmo, gaslighting, castigo con silencio, amenazas de abandono, o esa costumbre de girar la culpa para que ella termine pidiendo perdón por tu falta, eso se corta aprendiendo a hablar como un hombre maduro, sin juegos mentales, sin dobles mensajes, sin confundir autoridad con control, porque la manipulación puede conseguir obediencia momentánea, pero mata el amor, y Dios no quiere un matrimonio donde la esposa vive con miedo, quiere un pacto donde ella vive con honra, y la honra incluye seguridad emocional, incluye respeto en el tono, incluye espacio para que ella exprese dolor sin ser atacada. Después entra el tercer paso, buscar cambio real, y el cambio real siempre tiene estructura, no es solo voy a intentarlo, es voy a hacer algo distinto. Por eso entra la verdad, los límites y la responsabilidad. Verdad significa que ya no escondes, que no editas historias para parecer mejor, que no omites datos para evitar consecuencias. Límite significa que decides de antemano lo que no vas a cruzar aunque estés cansado, solo, tentado o herido,
Y responsabilidad significa que aceptas. Acompañamiento, que dejas que alguien te confronte, que no caminas solo con tu criterio, porque el hombre que se dañó a sí mismo con su propia voz interna necesita otras voces sanas para reeducar su carácter, un líder espiritual, un consejero, un pastor, un mentor, incluso terapia si es necesario, porque la restauración no es orgullo espiritual, es humildad práctica. Y aquí hay una parte que muchos olvidan. La esposa no está obligada a sanar al ritmo de tu apuro. El daño tiene su propio proceso, y si el hombre se desespera porque ella aún llora, aún desconfía, aún se activa con recuerdos, lo que muestra es que todavía está centrado en sí mismo, porque el arrepentimiento verdadero tiene paciencia con el dolor que causó. No exige rapidez, no dice ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Más bien dice entiendo que esto lo causé yo, y voy a ser constante aunque te tome tiempo. Porque la constancia es una forma poderosa de honra. Y por fin llegamos a lo que reconstruye el pacto en la vida diaria. Actos de honra hacia la esposa, no gestos grandes cada tanto para compensar, sino decisiones pequeñas todos los días que vuelven a darle dignidad al vínculo. Honra es hablar bien de ella cuando no está, es no exponerla, es no ridiculizarla, es cuidar el tono, es pedir perdón rápido y sin teatro, es escuchar antes de explicar, es preguntar qué necesitas para sentirte segura, es proteger tiempos de conexión sin pantallas, es estar presente en casa con el corazón y no solo con el cuerpo, es recordar que tu esposa no es un obstáculo a tu libertad, es parte de tu llamado, y tu llamado no es ser admirado, es ser fiel. Reconstruir el pacto también implica prácticas concretas, volver a orar con sinceridad, aunque al principio cueste, volver a hablar de lo que se siente sin atacar, volver a acordar reglas de comunicación para las discusiones, por ejemplo no insultar, no gritar, no traer el pasado como arma, hacer pausas cuando el enojo sube y retomar con calma. Y también implica volver a enamorar con dignidad, no con seducción barata, sino con cuidado, con detalles que muestran te veo, porque una esposa muchas veces no necesita lujo, necesita sentirse elegida. Y si te preguntas cómo sabes que estás caminando en restauración, no lo sabrás por un día bueno, lo sabrás por un mes de coherencia, por una temporada de humildad, por una actitud que no cambia cuando ella está sensible, por una responsabilidad que no se apaga cuando se calma la crisis. Porque lo más común es cambiar mientras hay peligro y volver a lo mismo cuando regresa la comodidad. Pero la restauración que viene de Dios no es un parche, es una nueva manera de vivir, y esa nueva manera se nota cuando el hombre deja de preguntarse